Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a un nuevo espacio de Entre Amigas con Yuriyana Club. Hoy vamos a centrar nuestra exploración en la intuición femenina y por eso hemos titulado este segmento Conectándonos con nuestra intuición. Y de algún modo, en realidad, es como una extensión de la exploración que tuvimos la semana pasada y donde hablamos de mujeres libres, brujas y otros mitos, y donde nos centramos en explorar el origen de esta figura de la bruja, precisamente en relación al Día de las Brujas, es decir, a Halloween, y cómo esta imagen de la bruja ha sido vilificada, de alguna manera distorsionada, también presentada como una villana, tanto así que no solamente generalmente las brujas las presentamos, las dibujamos, las caracterizamos por tener ropas bastante poco asentadoras, narices enormes, verrugas en la cara, etcétera, sino además de eso tener malas intenciones, ser precisamente villanas. Y esto surge, esta actitud, esta personificación de esta figura femenina de la bruja, surge precisamente no por casualidad, surge para envilecer, como vimos, a las mujeres que tenían conocimientos milenarios de la naturaleza, de los ciclos naturales, y que precisamente se dedicaban a hacer brebajes, mixturas, pero no para hacerle daño a los demás, sino más bien para sanar y cuidar a su comunidad y a su entorno. Era, eran las que llevaban la sabiduría de la medicina holística, natural, del uso de las hierbas, etcétera. Y se les relaciona con Halloween, nuevamente no por casualidad, sino porque tanto la festividad de Halloween como esta figura de la bruja tienen orígenes dentro de la cultura occidental, por supuesto, tienen orígenes compartidos, tienen la misma raíz y que es la cultura celta. Y este desmerecimiento surge no solamente por motivos políticos, una vez de que los celtas son dominados, en este caso por los romanos, sino además de eso, por motivos también religiosos. Es decir, las brujas, Halloween, vinieron a representar la religión pagana frente a una religión predominante que en ese momento era la religión cristiana. Y además de eso, esta vilificación de la bruja y que llevó a que muchas mujeres entre los siglos XII y más o menos yo diría hasta el siglo XVIII. Imagínense, estamos hablando de casi 600 años en los cuales muchas mujeres fueron perseguidas por sus conocimientos medicinales y por sus prácticas, entre comillas, paganas, tildándose de brujas y que se les llevaba a la horca o de uno u otro modo se les ejecutaba. No solamente respondía a una cuestión religiosa, a una cuestión política, sino incluso en muchos casos a una cuestión económica. Por un lado, como vimos, porque a las mujeres que se les acusaba de brujas, como ocurrió en Salem, en Estados Unidos, se les podía desposeer, se podían apropiar de sus tierras, de sus propiedades, y una vez que las habían matado, simplemente se repartía entre aquellos interesados las propiedades de estas mujeres, sino además de eso porque estas mujeres conocedoras de medicina tradicional, natural, holística, eran una competencia para una profesión médica moderna, la que le llamamos moderna, o que algunos le dicen tradicional, que comenzaba a surgir precisamente en esa época. Entonces, estos doctores que comenzaban a buscar sus pacientes y querían convencer a los demás de que ellos tenían la manera adecuada de acercarse a la medicina y sanar a las personas, veían
cómo la mayoría de la población en ese momento confiaba más en la tradición medicinal de estas mujeres sanadoras. Si no han visto el episodio, las invitamos para que lo vean. Pueden encontrarlo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Pero centrémonos en el tema de hoy, que es la intuición femenina y que de algún modo, igual que a las brujas, también ha sido envilecida, ha sido vilificada, ha sido desmerecida por nuestra sociedad, en realidad occidental, diría yo, dentro de este mundo globalizado, y que ha forzado, que ha creado una desconexión en muchas de nosotras entre donde hemos perdido esa habilidad de escuchar a nuestra voz intuitiva. Y para comenzar esta exploración, además del resumen que les acabo de hacer del episodio anterior, quería compartirles una anécdota. Yo tendría más o menos 14 años y estaba caminando en la calle, en una avenida principal en Lima. En esa época yo vivía en el Perú. Y bueno, no traía mucho más que lo que traía puesto y venía caminando por una acera, era mediodía, estaba a plena luz del día, estaba yendo a visitar a una amiga y como a 2 cuadras vi que 2 hombres caminaban en mi dirección. E inmediatamente tuve una reacción visceral, una reacción totalmente corporal combinada con una voz que me decía: cruza la calle, anda a la acera de enfrente, cruza la avenida, no sigas en esta trayectoria de colisión con estos 2 hombres que se vienen. Ni bien pensé eso y lo sentí en el cuerpo, es lo que muchas veces llamamos una corazonada, ni bien pensé eso, inmediatamente entró otra voz interior también en mi cabeza y que me dijo: Úrsula, no seas prejuiciosa. ¿Cómo vas a cruzar la acera? Estas 2 personas se van a sentir insultadas. ¿No dices tú que quieres respetar a todo el mundo y que a todo el mundo le das respeto sin importar apariencia, etcétera? Tienes que mantenerte en este ser. Es una falta de respeto que quieras evadirlos. Estás a plena luz del día en una avenida principal, nada te va a pasar. Sería un insulto y sería ir en contra de tus supuestos valores el que cruces la avenida y cambies de acera. Y bueno, imperó lo que yo le llamo la voz de la razón y seguí caminando. A los pocos pasos, al poco rato, nos cruzamos, nos encontramos con estas 3 personas, no estaban ellos 2, yo, nos topamos, llegamos a encontrarnos y bueno, finalmente lo que sucedió es que me robaron. Efectivamente, se llevaron mi chaqueta o casaca, como sea que lo quieran decir, y en invierno me quedé yo sin chaqueta, sin casaca, pero además de eso, fue un momento muy desagradable porque me pusieron un cuchillo al cuello. Y ser víctima de un acto violento, un robo, un asalto, un accidente. La naturaleza de la violencia obviamente puede ser mayor o menor, pero la naturaleza misma siempre nos deja un poco descuajadas, ¿no? Nos deja con una sensación de intensa vulnerabilidad. Y así me quedé muy conmocionada por el momento desagradable que pasé y porque me sentí muy vulnerada además. Pero combinado con eso, lo que tenía era una sensación muy desagradable y una impresión de que yo misma me había traicionado. No entendía qué me había impedido escuchar la primera voz que me había alertado y me había aconsejado cambiar de acera. Si hubiera cambiado de acera, no hubiese pasado por ese momento desagradable. E iba mucho más allá de la chaqueta de jean, de la casaca que llevaba puesta, aunque era la única que tenía, dicho sea de paso. O sea, literalmente me quedé sin chaqueta.
pero más allá del objeto en sí, era ese intenso momento de vulnerabilidad que había experimentado y que fue tan desagradable. Y más aún sabiendo de que yo misma había optado desmerecer y de algún modo había traicionado mi ser interior, mi voz interior. Y claro, había escuchado mi voz de la razón, pero yo sabía que había una parte de mí que yo simplemente había desechado. Y en ese momento decidí que tenía que reconectarme con esa voz interior, tenía que reconectarme con mi intuición, hacer las paces, pedirme disculpas, decirme a mí misma que definitivamente había fallado en no prestar atención a mi sabiduría interior. Y bueno, ahí comenzó un camino donde he encontrado distintas tácticas para poder reconectarme con mi intuición y que se las voy a compartir en breve. Pero antes de eso, lo que quería hacer era hablar un poco de cómo es que surge esta noción de que como mujeres tenemos una intuición femenina, algo que es netamente de nosotras, que generalmente, si bien decimos que todos tenemos la capacidad de tener intuición, reconocemos que las mujeres tenemos el potencial de tener una intuición más desarrollada. Y en parte tiene que ver con nuestros cuerpos. De manera similar a como hablamos la vez en nuestra exploración anterior, el cuerpo de la mujer, precisamente porque está tan atado, tan en sincronía con la naturaleza, con los ciclos naturales, es la expresión más evidente de que el ser humano tiene un lado animal, tiene un lado instintivo, porque ¿qué es sino el ciclo menstrual? La gestación es una expresión de nuestro lado orgánico, de nuestro lado animal. No, nuestro poder de dar vida no tiene nada que ver con el intelecto, no tiene nada que ver con el raciocinio. Nosotros no podemos simplemente pensar, quiero gestar y se acaba. No, es algo corporal. Y el cuerpo de la mujer en ese sentido expresa el lado salvaje, el lado natural, el lado animal del ser humano. Y es esa conexión, por un lado, que hace de que estemos muy en sincronía con el mundo natural. Además de eso, estemos muy conscientes de los ciclos de vida, porque entendemos los ciclos de vida, vivimos los ciclos de vida, experimentamos de primera fuente los ciclos de vida, porque experimentamos los ciclos hormonales. No necesitamos gestar para entender en nuestros cuerpos que hay ciclos donde nuestros cuerpos, donde incluso nuestros temperamentos a veces van cambiando. Y eso nos permite también, creo yo, tener mayor conciencia al reconocer los ciclos en la naturaleza. Los ciclos de gestación, los ciclos de crecimiento, los ciclos de decrecimiento, los ciclos donde todo parece morir, los ciclos de renacimiento y así sucesivamente. Nuestro cuerpo de alguna manera es un gran maestro de lo que es el mundo natural y los ciclos naturales de vida. Nuestro cuerpo como mujer constantemente nos enseña a reconocer los ciclos de la naturaleza. Por otro lado, está el rol que precisamente debido al tipo de cuerpo que tenemos, no, si nos comparamos con los hombres, no tendremos los cuerpos más fuertes, más musculosos. Sin embargo, tenemos otros atributos. Por un lado, no solamente expresamos la vida y la muerte misma con nuestro cuerpo, sino qué es la menstruación, sino precisamente la no vida, ¿no? Si uno no menstrua es porque hay vida creciendo. Si no menstrua, quiere decir que no hay vida. En ese sentido, esa
esa dicotomía entre vida y muerte, la vivimos mes a mes. Pero bueno, más allá de eso, precisamente por el tipo de cuerpo que tiene la mujer, se fueron de manera natural, creo yo, asignando roles especiales que diferenciaban los roles sociales de esos primeros grupos de seres humanos entre los varones y las mujeres, entre los hombres y las mujeres. Si los hombres se dedicaban a actividades donde se requería quizá más fuerza, por ejemplo, como la caza, aunque hay estudios arqueológicos que han encontrado que habían también mujeres cazadoras, en su mayoría. Las mujeres más bien lo que hacían era se quedaban en el pueblo, digamos, en el lugar donde se asentaba ese grupo humano y cuidaba del hogar, cuidaba de la comunidad, cuidaba de los más débiles, en este caso los ancianos y los niños. Y ese rol de cuidadora, tanto de niños como de ancianos, de cuidadora de qué es lo que está pasando alrededor, si es que hay un peligro, si es que se venía un animal a atacar al pueblo, a la comunidad, a lo que fuera, fue desarrollando, y esto no lo estoy inventando yo, hay estudios antropológicos que explican, o teorías antropológicas que explican esta relación entre la parte orgánica de la mujer, el entorno y los roles que fue desarrollando dentro de la sociedad. Todo esto llevó a que la mujer desarrollara una hiperatención a lo que estaba alrededor y además a los ciclos de su cuerpo. La mujer, al tener un cuerpo que tenía ciclos, tenía que estar constante de qué cambios sentía en su cuerpo y que de alguna manera reflejaban también los ciclos de la naturaleza. La mujer, al tener que cuidar de los ancianos y los niños, tenía que tener una sensibilidad especial para ver si es que había algún cambio de comportamiento o algún cambio en la fisonomía que pudiese alertar de una enfermedad o de algún malestar. Las mujeres, al tener que estar atentas a la naturaleza para ver que no se acercara un animal que pudiera atacarlos, algún peligro o que, por ejemplo, que notara de que habían cambios en el río, que podría haber una inundación, etcétera, conociendo los ciclos de su entorno, fue también generando esa habilidad, esa hiperatención a lo que la rodeaba. Y eso fue alimentando una sabiduría innata, una hipersensibilidad hacia expresiones, hacia el entorno y un entendimiento profundo de los ciclos de la naturaleza, y que es el motivo por el cual muchos estudios arqueológicos creen que el individuo o dentro de la sociedad, las que desarrollaron la agricultura fueron las mujeres, que fueron las mujeres con ese entendimiento de los ciclos naturales las que encontraron un modo de replicar de un modo artificial lo que la naturaleza hacía, es decir, llevar de semilla a planta, a fruto, y de ahí la renovación, de acuerdo a las estaciones del año. En fin, y esto no solamente lo basan dentro de lo que han encontrado, sino que muchos también ven que en los mitos que se encuentran alrededor del mundo, donde son las mujeres las que enseñan agricultura a la sociedad, se está expresando de una manera milenaria precisamente este proceso. Y un ejemplo, para no ir a los mitos y leyendas europeos, sino quedarnos en Latinoamérica, es, por ejemplo, el mito o la leyenda de Mama Ocllo en los Andes sudamericanos, donde ella, siendo la esposa del Inca fundador del imperio de los Incas, es la que le enseña a la población no solamente a tejer, sino también a cultivar. Y así como ella, hay otras figuras femeninas alrededor del mundo
a las que se les atribuye también el haber enseñado a la población cómo cultivar, es decir, la agricultura. Y bueno, todo esto para decir que nuestra intuición es el legado de generación tras generación de madre que le ha ido enseñando, a veces de manera orgánica, intuitiva, a la hija a tener mayor atención a su alrededor, a saber reconocer aquello que no necesita palabras para decirse, tanto desde un punto de vista de su cuerpo, es decir, interior, como de su entorno. Y creo yo que eso es lo que ha ido formando y alimentando nuestra intuición femenina. Ahora, si tenemos esta intuición femenina innata, en parte por simplemente la naturaleza de nuestro cuerpo y en parte también por cómo se ha ido desarrollando el rol de la mujer a lo largo de la historia y este rol que tenemos muchas veces de cuidadoras, sanadoras y de madres. Entonces, ¿qué ocurrió para que perdamos el contacto con esa intuición? Y en parte, diría que lo que ha sucedido es una disociación cognitiva o una disociación total con nuestra intuición, por la cual constantemente aprendemos más bien a poner en tela de juicio esa voz interior, a cuestionar, a minimizar, más o menos como me pasó a mí, esa voz interior. Porque la sociedad nos ha inyectado, nos ha internalizado la voz de la razón. ¿Qué es la voz de la razón? Sino esa voz colectiva de la sociedad diciéndonos cómo deberíamos actuar, qué deberíamos pensar, cómo debemos relacionarnos con los demás, qué es apropiado y qué no es apropiado. Y por supuesto que la voz de la razón tiene una función muy importante, es la que nos ayuda a vivir en sociedad y en comunidad, pero al mismo tiempo, al decirnos constantemente qué debemos hacer, cómo nos debemos sentir, cómo debemos reaccionar y actuar, lo que hace también es minimizar y acallar lo que nos viene de manera natural y que es nuestra intuición. Entonces, lo importante, creo yo, es encontrar un balance entre nuestra intuición femenina y esa voz de la razón. Y para eso, creo que es importante reconocer, en primer lugar, que hay un desbalance, que tenemos una voz de la razón que constantemente está negando nuestra intuición. Y cuando sintamos que tenemos un entendimiento corporal sobre lo que nos está aconteciendo y sin embargo nuestra voz de la razón niega eso que estamos sintiendo, hay que pescarlo en el momento. Hay que darnos cuenta de lo que está ocurriendo y tratar de encontrar ese balance ahí, en ese momento y sobre caliente. Parte del que no le demos el peso que tiene esta sabiduría milenaria que hemos acumulado como mujeres y que creo yo nutre nuestra intuición femenina, es que a la mujer misma muchas veces se nos minimiza, se nos desempodera. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado muchas veces, y las que vieron el Titanic, la película del Titanic, también lo habrán visto, que siempre se dice que en casos de emergencia, primero hay que salvar a mujeres y niños. Y claro, uno puede decir, bueno, es una galantería, qué maravilla que nos quieran salvar a las mujeres y a los niños primero y bueno, y después los hombres, ¿no? Eso es positivo, es algo bueno para nosotras. Sí y no, porque cuando nosotros decimos como sociedad que los primeros que tenemos que proteger y cuidar son mujeres y niños, estamos poniendo a las mujeres y a los niños al mismo nivel. Estamos poniendo a adultos que deberían ser capaces de razonar, encontrar soluciones de una manera propia, autónoma, al mismo nivel de los niños
que simplemente por su edad y naturaleza no tienen ese poder de repente discernimiento, ese poder de encontrar la solución, de defenderse, porque definitivamente están en una etapa de su vida en la cual están más vulnerables. Pero al juntar mujeres y niños, lo que estamos diciendo es que mujeres son como niños. Las mujeres no se tratan como individuos adultos, se les está tratando como individuos que no han todavía alcanzado la adultez. Y en ese sentido, si bien muchas veces nos conviene que pongan mujeres y niños primero, aunque ahora eso ya creo que ya pasó un poco en algunas situaciones, pero en todo caso, si cuando nosotros escuchemos de que se le da prioridad a mujeres y niños, no siempre tenemos que alegrarnos porque de algún modo lo que se está diciendo también es de que las mujeres aún no han alcanzado ese nivel de adultez que se presupone que a diferencia de la mujer sí tiene el hombre. Y en realidad lo ideal no es que uno sea mejor que el otro, es que simplemente se entienda que tanto hombres como mujeres son adultos y en ese sentido pueden trabajar juntos. Uno no necesita cuidar del otro. Las mujeres no son seres simplemente desprotegidos y sin intelecto, especialmente sin intuición, que no pueden valerse por sí mismas. ¿Cuántas mujeres conocemos que han salido adelante solas? Con eso ya se desmerece esta idea de que las mujeres no son capaces. Pero bueno, parte de ese tipo de narrativas es precisamente las que han llevado a que dudemos de esa voz interior que tenemos. Y es ahí donde tenemos que decir, no, gracias, voy a confiar, voy a reconectarme con mi intuición femenina, no solamente como un hecho de sentirme más completa, sino como un paso hacia el empoderamiento como mujer. Y bueno, creo que si conocemos el problema y sabemos que parte de la desaparición, del aminoramiento, de la desconexión que tenemos con nuestra intuición, con esta voz interior, se debe a un desbalance entre la intuición y la voz de la razón. ¿Cuál es la solución? Conocemos el problema, ¿qué es lo que podemos hacer por solucionarlo? Y bueno, lo principal es reclamar esa voz interior, tanto como una herramienta de autoconocimiento, como una herramienta de guía personal y que nos puede ayudar en situaciones difíciles, en situaciones confusas, en situaciones altamente estresantes, donde muchas veces perdemos incluso la voz de la razón porque estamos bajo mucho estrés. A veces, cuando estamos en situaciones caóticas, volátiles, difíciles, lo mejor es callarnos, sentir en nuestros cuerpos cómo respondemos a cada alternativa. Y ahí encontramos el balance. Ante un problema, por supuesto que debemos aplicar la voz de la razón y ver cuáles son las posibles soluciones. Y yo diría que ahí el segundo paso es recurrir a nuestra intuición femenina y encontrar un momento de silencio y pensar en cada solución que hemos ido creando para ver cómo responde nuestro cuerpo. Y ustedes tienen que aprender, diría yo, a saber cómo es que su cuerpo manifiesta los mensajes. La intuición femenina no es igual, no se manifiesta de igual manera en todas nosotras. La intuición femenina es algo profundamente personal. Compartimos la intuición femenina como mujeres, pero el cómo se manifiesta es algo personal e individual. Y en ese sentido, cada una de nosotras tiene que aprender a reconocer cómo es que nuestra intuición se manifiesta. De repente, para alguna de ustedes se manifestará con sensaciones en la cabeza, de repente en la frente, lo que llaman el tercer ojo. Para otras será de manera visceral, como me pasa a mí, a veces en el pecho.
Para otras, de repente, incluso sea en la rodilla. No hay reglas, porque es su voz interior. Y en ese sentido, hay que aprender a escuchar. Y le digo voz por decirle, pero hay que aprender a escuchar esa intuición, digamos. Hay que aprender a escuchar nuestra intuición femenina. Y lo que hago, yo lo que he hecho, remontándonos a ese momento en que la ignoré de una manera tan flagrante y terminé siendo víctima de un robo. Desde entonces lo que he hecho es utilizar distintas tácticas y precisamente porque la intuición femenina, nuestra intuición es algo personal e individual, son tácticas que funcionan para mí. Dicho esto, yo se las voy a compartir si es que les parece que funcionarían para ustedes, por supuesto que las pueden tomar prestadas y las invitaría a que las usen como inspiración para encontrar sus propios métodos. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, a mí me gustan las matemáticas y hay un juego japonés, una actividad que es muy sencilla, puede ser sencilla o complicada, que se llama Sudoku. Entonces, por ejemplo, yo constantemente practico con un Sudoku, lleno un Sudoku, pero no lo lleno haciendo necesariamente las estimaciones numéricas, matemáticas, sino que lo que hago es que trato de adivinar el lugar de cada número y voy viendo cómo se siente mi cuerpo, dependiendo si es que logro adivinar correctamente dónde va cada número o más bien fallo. Y voy sintiendo cómo mi cuerpo reacciona al resultado. Y así puedo afinar cuándo es que verdaderamente estoy guiada por mi intuición de una manera correcta y cuándo es que más bien había un desbalance y ha entrado la voz de la razón para sabotear mi proceso intuitivo. Ahora, uno diría es simplemente adivinación, no necesariamente. Yo personalmente creo que lo que sucede es que nuestra mente, nuestra mente es más rápida de lo que nosotras muchas veces creemos. Creo que nuestro poder como mujeres de leer rápidamente el entorno se aplica, por ejemplo, al Sudoku. El Sudoku como una herramienta para poder ir adivinando resultados y ver de cómo cada posibilidad se va sintiendo en mi cuerpo. Entonces es adivino, siento, veo el resultado y confirmo. Y me doy cuenta que posiblemente cuando me equivoco tiendo a tener las sensaciones, digamos que en la boca del estómago. Cuando estoy en lo acertado, tiendo a tener, por ejemplo, las sensaciones en el pecho. Y así sucesivamente, cada una de ustedes encontrará qué es, cómo es que reacciona su cuerpo. Pero es una manera de ir explorando el tema de la intuición. Ahora, hay otro y que es las cartas de oráculo. Inicialmente yo en realidad no había pensado en utilizar las cartas de oráculo como una herramienta para ejercitar mi intuición. Pero encontré unas y se las voy a enseñar. Estas de acá se llaman The Empathic Oracle, el oráculo de la persona empática. Y fue desarrollado por un dúo, él dedicado al lado espiritual y a la psicología, y ella artista. Y han combinado de algún modo la psicología con el arte y con ciertos
paradigmas o ciertos arquetipos que hay en las narrativas de este tipo de cartas. Y no es casualidad de que hayan compartido la psicología con el oráculo, porque eso es algo que ya lo había hecho Carl Jung. Carl Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo, propuso hace ya casi 100 años el concepto de arquetipos como patrones universales heredados de pensamientos y comportamientos que están presentes en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, Jung decía de que habían ciertos arquetipos como la inocencia, como el héroe, como el mago, y todas estas ideas, estos conceptos fundamentales diría, ¿qué es la inocencia si no es una característica? ¿Qué es el héroe si no un personaje igual que el mago? Todas están presentes en las cartas del tarot y ahora en las cartas de oráculo. Y él precisamente estudiaba muchísimo el tarot, le parecía muy interesante cómo el tarot lograba expresar narrativas elementales que muchos de nosotros compartimos en nuestras historias. Entonces quiero compartirles algunas de estas cartas para explicarles un poco mejor la idea. Déjenme aquí, voy a presentar. Entonces, acá. Ya. Por ejemplo, una de estas cartas dentro de estas tarjetas, estas cartas de oráculo que les he enseñado, es la del héroe. Pero el héroe, si uno puede hacer dos cosas, ¿no? Cuando uno usa estas cartas, en realidad son como detonantes para ver qué es lo que surge, qué reacción surge o con qué lo relacionamos dentro de los sucesos que estamos experimentando en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de héroe, no solamente se refiere a que va a venir alguien a salvarnos, no. A veces ese héroe puede ser que seamos nosotras mismas dentro de una situación difícil que estamos viviendo. Puede ser también que más bien se despierte en nosotros la idea de que no tenemos que glorificar a alguien ni esperar que alguien nos venga a salvar, porque podemos, por ejemplo, nosotras solucionar ciertas cosas que se nos presentan en la vida. Otra carta acá es nuestra historia, nuevamente haciendo una alusión a la importancia de cómo nos contamos y cómo le contamos a los demás los sucesos de nuestra vida. Validación es otro de estos arquetipos que generalmente compartimos, y validación puede ser tanto como la importancia de validar lo que pensamos, como no validar, no tomar por sentado que algo tiene que ser de determinada manera. Tenemos el rendirse, surrender, que no solamente se refiere a la derrota, también se refiere a las veces que es importante aceptar la realidad, el presente. Tenemos el arquetipo del fénix y lo que son los nuevos comienzos. Y es un arquetipo que se expresa de distintas maneras y que en realidad representa esa relación entre la vida y la muerte. Tenemos el sol y que representa vida, como ustedes pueden ver acá, además dibujado con hojas como si fuera una flor, con ramas que van creciendo, y está representando el sol, que para muchos de nosotros representa precisamente ese crecimiento, representa la luz, representa vida. La luna misteriosa, la luna que esconde su cara. Y en ese sentido, muchas veces la luna se toma precisamente como un símbolo de misterio. ¿Por qué? Porque cada noche cuando vemos la luna, sabemos que hay un lado de la luna
que nunca terminamos de ver. Sabemos que es un ser de la noche, es una entidad de la noche, con lo cual en la noche, en la oscuridad, nosotros relacionamos que ahí viven los misterios. Y cuando les presento y les comparto estas cartas, no es que yo, por ejemplo, use estas cartas para leer literalmente lo que dice. No estoy esperando que el universo me dé un mensaje, aunque también lo puedo hacer. Pero el punto es que cada una de estas imágenes va a hablar a esa voz interior que llevo dentro y que es mi intuición. Cada una de esas imágenes va a servir de detonante para recordarme algo por lo cual estoy pasando en este momento. Va a ayudarme a reconocer aquello que de repente no quiero reconocer, a reconocer aquello que de repente llevo en el interior y que ni siquiera me he atrevido a decírmelo a mí misma, o quizás que mi voz de la razón ha acallado y ha forzado a mi voz intuitiva a no decir. Son solo herramientas. Pueden usar, algunas personas lo que hacen es usan un libro y, por ejemplo, pasan las páginas y de manera sin ningún plan de por medio, simplemente de manera aleatoria, simplemente al azar, perdón, marcan una parte del libro, leen lo que dicen y ven cómo es que conectan eso que está dicho en el libro con lo que están viviendo en ese momento, con lo que sienten. Estas son solo herramientas de autoexploración y que pueden ayudarnos a comenzar a confiar en esa voz interior, sobre todo a darle un espacio. El primer paso para fortalecer nuestra intuición femenina es abrirle un espacio para que se pueda expresar. No hay manera de ejercitar nuestra intuición femenina si la mantenemos escondida y acallada. Tenemos que abrirle el espacio para que pueda expresar lo que nos quiere decir, lo que de algún modo está ahí dando vueltas en nuestro interior y que no hemos permitido, no le hemos abierto la puerta para que salga. Dentro de estas imágenes vamos a encontrar que, y por eso es que muchas veces las personas que leen el tarot y los oráculos son tan acertadas, aunque le lean a millones de personas. Lo importante de, por ejemplo, estas cartas del oráculo, como les digo, es que, así como decía Carl Jung, apelan a ciertos arquetipos elementales y que siempre se van a expresar en alguna de las cosas que están ocurriendo, trascendiendo en nuestras vidas, como son la vida y la muerte, o el bien y el mal. Ahí viene el arquetipo de héroe, por ejemplo, ¿no? Si hay un héroe, hay un villano. El inicio y el fin, la realidad cíclica, la esperanza y desesperanza. Esperanza a veces como un nuevo comienzo. Muchas veces una de las simbologías más fuertes es precisamente una puerta o un arco por el cual uno va a comenzar un nuevo camino. Todos queremos pensar que tenemos nuevas oportunidades, por ejemplo. Eso tiene que ver con el renacimiento, con la muerte y renacimiento y los ciclos de vida. El triunfo y el fracaso, el misterio en contraparte a la certeza, al descubrimiento. En ese sentido, el misterio, por ejemplo, la luna y el descubrimiento, lo que sale a la luz con el sol. La honestidad frente al engaño. En fin, generalmente presentamos dos o conviven en nuestros entendimientos colectivos estas dicotomías, estos binomios de conceptos que son tan universales que lo que hacen es servir de catalizadores para poder reconocer lo que verdaderamente estamos sintiendo y lo que nuestra intuición nos quiere comunicar. Y bueno, esto es una introducción al tema quizás. Me encantará ver sus comentarios, ver si quieren seguir
explorando un poco, yo le llamo a esto la intuición narrativa. Es decir, no lo de Sudoku, pero sí cuando uso cartas de oráculo para chequear cómo estoy, ver cómo me siento, ver si hay algo que me está rondando y que mi voz de la razón ha callado o no permite que surja para que lo pueda reconocer. Uso estas cartas de oráculo y bueno, tengo una técnica por la cual voy encontrando las narrativas que resuenan conmigo de manera intuitiva y por eso a esta práctica le llamo narrativas intuitivas. Es más, estamos pensando en hacer un curso de narrativas intuitivas, así que déjenos sus impresiones en los comentarios si les interesa, nos pueden mandar un correo electrónico, también decir sí, queremos hacer ese curso, nosotros estaremos encantadas. Y bueno, vamos a cerrar aquí esta exploración, pero recuerden que si les gusta el contenido que ofrecemos, por favor, denos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos por redes sociales. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Hasta pronto, hasta la siguiente semana.